Era el 2 de octubre de 1975. La oscuridad se extendía sobre la isla de Imralu, hogar de una de las prisiones más temidas de Turquía. Aquella noche, entre sombras silenciosas y vigilantes armados, un hombre tomaba una decisión que cambiaría su destino para siempre. Billy Hayes, un joven estadounidense condenado a décadas tras las rejas, sabía que esta noche no podía fallar. Con una simple navaja robada, con un pequeño bote de madera esperándolo en la costa, con un mar helado que podía convertirse en su tumba, Billy estaba listo para arriesgarlo todo por una sola palabra: libertad. Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de una fuga que dejó al mundo sin aliento. Los primeros pasos de Billy. Un camino sin retorno. La historia de Billy no comienza en Turquía, sino años antes, cuando era apenas un adolescente. En esa etapa probó el hachís por primera vez. Desde el primer momento sintió curiosidad, emoción y una libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Con el tiempo lo probaba con más frecuencia, hasta que este hábito se convirtió en parte de su vida. Llegamos al año 1967. Billy tenía 20 años y un mejor amigo. Patrick, un soñador, un escritor, alguien que vivía imaginando aventuras. Ambos compartían una visión similar del mundo, y su amistad era inseparable. Por esa misma época, Billy estudiaba en la universidad, pero cada día se sentía más atrapado, más aburrido, más ansioso por ver qué había más allá de las aulas, hasta que finalmente tomó una decisión impulsiva: abandonar la universidad y buscar algo más emocionante. Para ganar algo de dinero, comenzó a trabajar como asistente en un hospital. Era un trabajo sencillo, con un salario modesto, pero un detalle aparentemente insignificante cambiaría todo. Un día vio cómo colocaban un yeso a un paciente con la pierna rota. Observó el proceso con atención: vendas, agua, yeso, una técnica simple pero resistente. Ese momento quedó grabado en su mente. El descubrimiento que encendió la chispa. Tiempo después, un amigo suyo volvió de un viaje a Estambul con pequeños trozos de hachís turco. Cuando Billy lo probó, quedó sorprendido por su calidad. Era mucho mejor de lo que conocía en Estados Unidos. Intrigado, le preguntó a su amigo cómo lo consiguió. Su amigo le contó que en Estambul se vendía con una libertad sorprendente, que los turistas lo encontraban fácilmente y que en aquella época viajar en avión era tan sencillo como subir a un autobús, casi sin controles ni registros estrictos. Ese comentario despertó una idea peligrosa pero emocionante. ¿Y si él también viajaba a Turquía para traer hachís? ¿Y si utilizaba el método del yeso para ocultarlo? Billy asegura que su motivación no era el dinero, sino la aventura. Quería sentir emoción, vivir algo distinto, escapar de la monotonía. 1969. El viaje que cambiaría su vida. A los 22 años emprendió su primera aventura a Estambul. Nada más salir del aeropuerto, vio un grupo de taxistas. Uno de ellos, joven y con mirada astuta, lo observó y enseguida supo lo que Billy buscaba. «¿Hashish?», le dijo sin rodeos. Billy, sorprendido, respondió «sí». El taxista lo llevó a su casa, donde lo recibieron con té, dulces turcos y hospitalidad. Después desapareció unos minutos y volvió con hachís de excelente calidad. Billy quedó encantado. Luego le preguntó cuánta cantidad quería. Billy respondió: 1 kilo, o 2 si tienes. El taxista volvió con 2 kilos, y por solo $300 de aquella época, un precio increíblemente bajo, se los vendió. Billy pagó sin dudar. Esa misma noche volvió al hotel decidido a ejecutar su plan. El yeso, su escondite perfecto. En su maleta llevaba las vendas de yeso que había comprado en Estados Unidos.
Primero fijó las bolsas de hachís a su pierna con cinta adhesiva, asegurándose de que no se movieran en absoluto. Después comenzó a envolver su pierna con las vendas mojadas, capa tras capa, hasta crear un yeso firme que ocultaba todo. Una vez terminado, solo quedaba esperar a que endureciera. Aquella noche, en la soledad del hotel, Billy no lo sabía, pero acababa de entrar en un camino del que sería casi imposible salir. A la mañana siguiente, Billy revisó el yeso y comprobó que estaba perfectamente endurecido. Era firme, pesado, y mantenía todo oculto tal como él había planeado. Con eso estaba listo para el viaje de regreso. Salió del hotel, tomó un taxi hacia el aeropuerto y caminó apoyándose en su pierna lesionada. No necesitaba fingir nada. El yeso era tan voluminoso y tan pesado que lo obligaba a cojear de manera natural. Y curiosamente, eso jugaba completamente a su favor. Cuando Billy llegó al control del aeropuerto, entregó su pasaporte e intentó mantener la calma. Si los oficiales decidían revisarlo a fondo, su vida podía cambiar en un segundo. Los agentes revisaron sus maletas, las abrieron, movieron un par de cosas y luego las cerraron. «Puede continuar», le dijeron, así de simple, sin preguntas, sin sospechas. Billy pasó el control, subió al avión y despegó rumbo a Nueva York con 2 kilos de hachís atados a su pierna. Al aterrizar en el aeropuerto JFK, la adrenalina se disparó. Aquí era donde realmente empezaba el peligro. Si lo atrapaban en territorio estadounidense, las consecuencias serían devastadoras. Tomó su equipaje, pasó por aduana sin que nadie le prestara demasiada atención y comenzó a caminar hacia la salida. Todo parecía ir perfecto, hasta que ocurrió lo impensado. Mientras avanzaba, Billy empezó a escuchar un sonido extraño, como pequeños golpes secos en el suelo. Cuando miró de reojo, el horror se apoderó de él. El yeso estaba desmoronándose. Pedazos blancos caían detrás de él, formando un rastro evidente. Era como si el yeso se quebrara por dentro. Las bolsas ocultas habían generado bultos que impidieron que la mezcla se endureciera correctamente. Su corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que cualquiera podía escucharlo. Intentó caminar más rápido, pero cuanto más aceleraba, más se deshacía el yeso. Cada paso era una pesadilla. Cada segundo podía significar el fin. Fue, según él mismo, el momento más aterrador de toda su aventura. Pero increíblemente, nadie se dio cuenta. Ningún guardia, ningún oficial, ningún pasajero. Billy logró salir del aeropuerto con el yeso a medio caer y con su carga intacta. Su plan había funcionado. El ascenso de la confianza. Una vez en casa, Billy comenzó a vender el hachís. La calidad era tan alta que la noticia corrió rápidamente. Primero vendió a sus amigos, luego los amigos de sus amigos. En menos de una semana ya no quedaba nada. Había pagado $300 y terminó ganando $5,000. En dinero actual, casi $30,000. Y como llevaba mucho tiempo sin dinero, lo gastó a toda velocidad. Fiestas, viajes, diversión, excesos, hasta que finalmente el dinero se acabó. Entonces Billy pensó, la primera vez funcionó, ¿por qué no una segunda? Segundo viaje a Estambul. Nuevos métodos. En octubre de 1969, Billy volvió a Estambul. Se reunió de nuevo con el taxista que se había convertido en su contacto. Le compró otros 2 kilos. Pensó en comprar más, pero sabía que mientras más llevara, más difícil sería pasarlo por el aeropuerto. Esta vez no usaría el yeso. Era demasiado arriesgado repetir el mismo método. Optó por una nueva estrategia. Pegó las bolsas de hachís alrededor de su estómago y pecho. Luego se puso un abrigo de invierno muy holgado. Como era delgado, nadie notó nada extraño.
Los agentes revisaron su equipaje por encima, igual que la vez anterior. Nadie lo tocó ni le pidió quitarse la ropa. No había escáneres, no había detectores, no había controles estrictos. Billy abordó el avión. Aterrizó en Nueva York, pasó por aduanas sin problemas y volvió a vender la mercancía a un precio aún más alto. Por unos meses vivió cómodamente con el dinero, hasta que se quedó sin nada otra vez. Tercer viaje. Abril de 1970. Hizo un tercer viaje. Todo salió exactamente igual que antes. 2 kilos, venta rápida, dinero fácil. Para entonces, Billy tenía una confianza total. El proceso se había convertido en su rutina, en su forma de vida. Cada vez que el dinero se acababa, volaba a Estambul y regresaba con más. Pero entre su tercer y cuarto viaje, el mundo cambió de manera drástica. Septiembre Negro, 1970. Entre varios conflictos en Oriente Medio, estalló un evento que cambiaría la política internacional y encendería las alarmas de seguridad en muchas partes del mundo. En septiembre de 1970, tuvo lugar un periodo que el mundo árabe llamó Septiembre Negro, una época marcada por secuestros de aviones, tensiones extremas y una crisis internacional que empujaría a muchos países, incluidas a Turquía, a endurecer controles, revisiones y vigilancia. Billy aún no lo sabía, pero este cambio global sería el principio del fin de sus viajes, y lo llevaría directo al momento más oscuro de su vida. Durante esos meses ocurrieron eventos trágicos en la región de Jordania y Palestina. No entraremos en detalles, pero lo importante para nuestra historia es que en ese periodo, varios grupos armados secuestraron aviones, los llevaron al desierto y los hicieron explotar frente a las cámaras. Por supuesto, los aviones estaban vacíos, nadie resultó herido, pero el impacto mediático fue enorme. A partir de ese momento, la seguridad aérea en todo Oriente Medio se volvió extremadamente estricta. Los aeropuertos, antes relajados, ahora vivían bajo tensión constante. Revisiones más duras, controles impredecibles, más soldados, más inspecciones. Billy sabía que su próximo viaje ya no sería como antes. No era directamente Turquía quien estaba en peligro, pero aún así formaba parte de la región, y eso significaba mayor vigilancia. Sin embargo, Billy ya había tenido 3 éxitos seguidos. Estaba confiado, demasiado confiado. Su exceso de seguridad lo cegó y lo empujó directo a su peor error. Volvió a Estambul. Se reunió con el taxista, su contacto habitual, compró otros 2 kilos, los pegó a su cuerpo, se puso ropa holgada y se dirigió al aeropuerto, convencido de que todo sería igual que antes. Pero esta vez intentó ser más cuidadoso. Cuando llegó al aeropuerto no entró directamente. Se quedó observando desde lejos a los pasajeros que pasaban por seguridad. Todo parecía normal. Una revisión rápida de equipaje, nada de inspecciones corporales, nada de registros detallados. Así que Billy pensó, perfecto, todo sigue igual, puedo hacerlo. Fue a aduanas, entregó su pasaporte, revisaron su maleta por encima y lo dejaron pasar. Billy estaba feliz. Todo marchaba como siempre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En vez de llevar a los pasajeros directamente al avión por el túnel de embarque, los hicieron subir a un autobús que los transportaría hasta las escaleras del avión en la pista. Billy lo notó raro, pero no le dio demasiada importancia. Después de todo, ese método también se usaba a veces. Se sentó. A su lado, una mujer mayor empezó a hablarle sin parar, sobre su hijo, su vida, sus problemas. Billy asentía fingiendo interés, mientras en su cabeza solo pensaba en una cosa: cruzar ese avión sin ser revisado. Pero cuando el autobús se acercó al avión,
Billy vio algo que lo dejó helado. Justo frente a las escaleras del avión había soldados armados, policías y agentes de seguridad, esperando a los pasajeros para registrarlos uno por uno. Billy entendió al instante lo que estaba pasando. Los recientes ataques y secuestros habían puesto a los aeropuertos en alerta máxima. Las nuevas órdenes eran claras. Ningún pasajero subía al avión sin un registro completo del cuerpo. Era el peor escenario posible. Si el control hubiera estado dentro del aeropuerto, Billy lo habría visto desde lejos y simplemente habría dado media vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en el autobús, rodeado de pasajeros, sin opción de escape. El autobús se detuvo. Todos empezaron a bajar. Billy se quedó paralizado. La única idea desesperada que se le ocurrió fue fingir que había perdido su pasaporte para quedarse dentro del autobús. Se arrodilló en el suelo y empezó a buscarlo debajo del asiento. Afuera, los pasajeros eran registrados minuciosamente. Bolsos, ropa, cuerpo completo. Nadie pasaba sin revisión. Era una catástrofe. De pronto, la misma señora molesta que había estado hablando con él se inclinó y le preguntó: «¿Qué está haciendo, hijo?» «Estoy buscando mi pasaporte», respondió Billy. Ella señaló su bolsillo y dijo: «Está ahí, lo veo asomando». Billy sintió cómo la sangre se le helaba. La mujer, sin querer, había destruido su única esperanza. Para empeorar todo, un soldado en la puerta del autobús gritó: «¡Vamos, muévanse!». Billy ya no podía quedarse, no podía ocultarse, tenía que bajar. Con el corazón desbocado, nervioso como nunca antes, bajó del autobús e intentó pensar rápido. Los pasajeros estaban divididos en dos filas. Primero les revisaban las maletas, luego el cuerpo y la ropa. Después los dejaban subir al avión. Billy sabía que si lo tocaban, aunque fuera un simple roce, estaba perdido. Entonces pensó en la única posibilidad: intentar pasar fingiendo que ya lo habían revisado, caminando con naturalidad entre los pasajeros revisados. Ni siquiera él creía que funcionaría, pero era la única opción. Billy no tenía otra opción. Así que empezó a caminar en silencio, deslizándose poco a poco entre la fila, aprovechando los momentos en que los oficiales estaban ocupados registrando a otras personas. Paso a paso, moviéndose lentamente, logró pasar frente al primer oficial con su bolso al hombro. Para parecer tranquilo, Billy sacó algo del bolso y lo volvió a guardar, fingiendo que ya había sido revisado. Después continuó avanzando hacia las escaleras del avión y por un instante creyó que lo había logrado. Todos los oficiales estaban detrás de él. Cuando levantó el pie para subir el primer escalón, una corriente de alivio le recorrió el cuerpo. Pero justo en ese momento, una mano fuerte lo agarró del hombro. Era un oficial. Con un inglés torpe le preguntó: «Where you go? ¿A dónde vas?». El corazón de Billy empezó a golpearle el pecho. Señaló a otro oficial y respondió: «Él ya me revisó». El oficial lo miró de arriba a abajo, desconfiado, y llamó al otro: «¿Tú revisaste a este chico?». El otro oficial negó con la cabeza: «No, yo no lo revisé». La mano en su hombro se apretó con fuerza. Billy sintió que todo había terminado. El oficial, ahora convencido de que algo no estaba bien, le ordenó: «Hands up, manos arriba». Billy levantó las manos con desesperación. El oficial comenzó a revisarlo de arriba a abajo. Al principio pasó sus manos por el pecho y el estómago, justo donde Billy llevaba escondidos los pequeños paquetes, pero sorprendentemente no sintió nada. Siguió revisando sin hacer ninguna señal. Billy sintió una chispa de esperanza. Quizás la chaqueta ancha lo había protegido.
tal vez no descubriría nada. Pero entonces, el oficial volvió a la parte superior del cuerpo y se quedó congelado. Había sentido algo. Retrocedió rápidamente, sacó su arma y gritó: ¡Bomba! ¡Bomba! En un instante, todos los soldados rodearon a Billy apuntándole con sus armas. Billy quedó inmóvil, con las manos en el aire, sin poder respirar. Solo pensaba: si me muevo 1 centímetro, me disparan. El oficial se acercó lentamente, levantó la chaqueta de Billy y entonces vio la realidad. No era una bomba, solo eran pequeños paquetes. Hashish, hashish, dijo el oficial aliviado. Todos bajaron sus armas, excepto Billy. Él sabía que lo peor no había llegado aún. Ese momento cambiaría su vida para siempre. Fue entregado a la policía y trasladado a una prisión en Estambul llamada Ballisa Prison. Lo primero que hicieron fue afeitarle la cabeza por completo. Luego lo llevaron al pabellón donde estaría detenido. Ese lugar no era una prisión común. Los reclusos controlaban casi todo. Los guardias rara vez entraban. Había un prisionero que tenía las llaves de todas las celdas. Sí, un preso con llaves. Ese prisionero responsable llevó a Billy a su celda. El lugar estaba helado. Era octubre. Hacía un frío brutal, no había calefacción. Solo había una cama metálica, sin colchón, sin manta, solo piedra y metal. Billy preguntó: ¿puedo conseguir una manta? El hombre respondió sin mirarlo: no, nada, solo duerme. La comunicación era difícil. Casi nadie hablaba inglés. Pero Billy notó algo raro. Al cerrar la puerta, el prisionero no la bloqueó con llave. Quizás la cerradura estaba rota. O simplemente no quiso buscar entre las docenas de llaves. Cuando el guardia se fue, Billy escuchó una voz desde la celda de al lado. «Hey, hey, ¿me escuchas?» Billy se acercó a la puerta, trató de entender, pero no comprendió bien. Miró a ambos lados del pasillo. No había nadie. Así que abrió la puerta lentamente y caminó hacia la voz. Al llegar, el hombre le extendió un palo de madera con un gancho de metal y le dijo: «Toma, toma». Billy se quedó confundido. ¿Por qué tenía ese palo? Finalmente entendió. En una celda al fondo del pasillo había mantas escondidas. El hombre le daba el palo para que las alcanzara y trajera 2, una para él y otra para Billy. La primera chispa de humanidad que encontraba en aquella pesadilla. Billy todavía no lograba procesar todo lo que estaba viviendo, pero sabía una cosa: necesitaba una manta para no congelarse. Así que tomó el palo con el gancho y caminó hacia la celda que su vecino le había señalado. Todo estaba oscuro. Casi no podía ver sus propios pasos. Al llegar, vio que la celda donde guardaban las mantas estaba cerrada con llave. Así que, a través de los barrotes, estiró el palo e intentó jalar lo que pudiera. Después de varios intentos, logró enganchar 2 mantas y tirarlas hacia él. Luego regresó rápido por el pasillo silencioso. Le entregó una manta a su vecino y volvió a su celda. Se envolvió con la suya, se dejó caer sobre la fría cama metálica y, agotado por el día más largo de su vida, cayó en un sueño profundo. Pero la tranquilidad no duró mucho. El preso encargado del pabellón, al que los guardias le habían dado cierta autoridad, estaba caminando por el pasillo como si disfrutara jugar a ser guardián. Cuando vio a Billy durmiendo con una manta, su expresión cambió. Entró furioso a la celda y comenzó a gritar. Billy despertó sobresaltado. El hombre trató de arrancarle la manta, pero Billy se aferró con fuerza. Ambos comenzaron a jalarla como si fuera un tesoro. La frustración explotó dentro de Billy. ¿Por qué quiere quitarme la manta? Nadie la estaba usando. Solo quiero dormir. En un impulso, Billy apretó los puños y golpeó al preso encargado en la cara.
El hombre gritó algo en turco. Billy no entendió ni una palabra y salió corriendo. Minutos después regresó con 2 guardias de la prisión. Los guardias agarraron a Billy con brusquedad y lo sacaron de la celda. Sentía un terror frío entrando en su pecho. No sabía qué le harían, ni a dónde lo llevaban. Lo arrastraron hasta uno de los sótanos de la prisión. Era un lugar que Billy no había visto antes. Dentro había una cuerda colgando de una polea, y el ambiente se sentía ominoso, como si ese sitio existiera para un solo propósito. Lo tiraron al suelo, le ataron las piernas a la cuerda y lo elevaron hasta dejarlo colgando boca abajo. Entonces Billy lo comprendió. Ese lugar era una sala de castigo. Un tercer guardia apareció. Era un hombre corpulento, enorme. Luego Billy descubriría que su nombre era Hamid, el jefe de los guardias. En su mano llevaba un grueso bastón. Hamid levantó el bastón, y aunque Billy rogó entre lágrimas, «No, por favor», el guardia no se detuvo. Los golpes comenzaron a caer sobre sus piernas, uno tras otro. Billy gritaba no por rebeldía, sino por puro dolor y miedo. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, pero cuando por fin lo bajaron, no podía caminar. Tuvieron que arrastrarlo de regreso a su celda. En los días siguientes, apenas podía apoyar los pies en el suelo. Tenía 23 años, nunca había estado preso en su vida, y ahora estaba atrapado en un mundo completamente diferente. Un lugar donde tenía que aprender reglas nuevas para sobrevivir. Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo defenderse y cuándo someterse. Y para empeorar todo, estaba en un país extranjero. Se sentía aislado. Casi nadie entendía su idioma. Pocos días después, la administración de la prisión lo informó. Pronto enfrentaría un juicio. Le permitieron contactar a alguien, pero en 1970, las llamadas internacionales no eran accesibles para el público. La única forma de comunicarse con su familia era escribiendo una carta. Billy escribió a su padre explicándole su situación. No sabía ni cómo empezar. La culpa y la vergüenza lo consumían mientras escribía cada palabra. Temía destruir el corazón de su familia, pero no tenía a nadie más. Cuando su padre recibió la carta, aunque enfadado y decepcionado, viajó a Estambul en menos de una semana. Fue directamente a ver a su hijo en la prisión. Lo abrazó en cuanto lo vio y también llevó consigo al cónsul estadounidense. Billy estaba feliz, pero también deseaba desaparecer del suelo por la vergüenza que sentía. Los tres, padre, hijo y cónsul, se sentaron mientras Billy relataba todo lo que había pasado. Días después llegó la sentencia: 4 años y 2 meses de prisión. Era un castigo duro, pero para el delito cometido, sorprendentemente leve. El abogado contratado por su padre logró convencer al juez de que la cantidad encontrada no era suficiente para considerarlo un traficante. Solo sería condenado por posesión. Un alivio enorme. Si lo hubieran acusado de tráfico, la condena habría sido muchísimo más alta. Pero aún así, era devastador. Un joven de 23 años, enfrentando 4 años detrás de las rejas en un país que ni siquiera podía entender. Ante esa realidad, Billy tenía 2 opciones: aceptar su destino o intentar escapar. Mientras tanto, pasó meses aprendiendo turco. Palabra por palabra, frase por frase, comenzó a comunicarse con los otros presos. Poco a poco, comenzaba a comprender el nuevo mundo en el que estaba atrapado. Con el paso del tiempo, muchos presos hablaban constantemente sobre una sola cosa: escapar. Se pasaban horas imaginando rutas, inventando planes, soñando con la libertad. ¿Cómo salir? ¿A dónde ir? ¿Cómo evitar que te atraparan? Entre esas conversaciones surgía siempre la misma idea: el tren que conectaba Estambul con Grecia.
Algunos reclusos incluso tenían mapas viejos de la ciudad y señalaban un punto exacto donde el tren cruzaba la frontera. Según ellos, si alguien saltaba justo en ese tramo, podría caer directamente del lado griego. Pero claro, hablar era fácil, llevarlo a la práctica era otra historia. Aquel lugar no era una prisión cualquiera, era donde enviaban a los peores criminales, asesinos, delincuentes peligrosos, personas que habían cometido atrocidades. La seguridad era brutal, muros altos, torres vigiladas, guardias por todas partes. Y como si eso no fuera suficiente, dentro de la prisión había un caos constante. Conflictos, peleas, discusiones que estallaban sin aviso. A veces las tensiones se desbordaban y terminaban en enfrentamientos violentos. Entre los presos circulaban herramientas afiladas, fabricadas en secreto, y existía una práctica muy conocida en las cárceles turcas. Atacar a alguien en la zona de los glúteos no era un ataque mortal, pero sí profundamente humillante, una forma de marcar al enemigo y enviarlo un mensaje. Entre todo este caos, 1 año y medio pasó, y Billy seguía ahí atrapado, pero su mente jamás dejó de girar alrededor de una sola palabra: huir. Durante ese tiempo escuchó rumores sobre un lugar llamado Hospital Psiquiátrico de Bakırköy, una especie de mezcla entre hospital mental y prisión. Allí enviaban a quienes, además de delinquir, mostraban señales de inestabilidad mental. Según las leyes turcas, si un preso era diagnosticado con un trastorno psicológico, podía ser trasladado allí. Y lo más importante, escapar de Bakırköy era mucho más fácil. La seguridad era menor, las puertas menos controladas y las oportunidades más reales. Ahí nació el plan. Billy decidió que debía convencer a la administración de que estaba perdiendo la cordura. Si lograba que lo enviaran al hospital psiquiátrico, tendría una oportunidad verdadera. Y fue entonces cuando entró en escena su amigo Patrick, del que hablamos antes. Patrick viajaba cada cierto tiempo a Estambul para visitarlo, y durante una de esas visitas, Billy le confesó el plan. Habló sin miedo, porque aunque los guardias estaban cerca, ninguno entendía inglés. Le explicó que fingiría estar mentalmente inestable, que lo trasladarían al psiquiátrico y que allí podrían ejecutar la fuga. Patrick lo escuchó con atención y aceptó ayudarlo. El plan se dividió en 2 misiones. Patrick, conseguir documentos falsos e identificaciones para cruzar la frontera. Billy, actuar como un desequilibrado mental para convencer a los psiquiatras. Billy pensó que su parte sería lo más fácil, y así durante los días siguientes comenzó a comportarse como alguien completamente fuera de sí. Gritaba sin motivo, decía frases sin sentido, actuaba de manera errática, incluso contra los guardias. Finalmente lo llevaron ante un panel de 3 psiquiatras, y ahí Billy dio la actuación de su vida, digna de una película. Cuando uno de los doctores empezaba ya a escribir, Billy gritaba: ¿qué está escribiendo? ¿Por qué escribe? De repente saltaba, brincaba de un lado a otro, cruzaba los brazos, murmuraba cosas incomprensibles, pero siempre cuidándose de no exagerar demasiado para no levantar sospechas. Y lo logró. Los 3 especialistas llegaron a la conclusión de que Billy mostraba signos claros de inestabilidad. Decidieron trasladarlo temporalmente al hospital psiquiátrico de Bakırköy para observarlo más de cerca. Billy obtuvo exactamente lo que quería. Ahora solo tenía que esperar a que Patrick consiguiera los documentos falsos, y el plan de escape podría comenzar. Pero, en cuanto pisó el edificio del hospital psiquiátrico, Billy sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
El lugar era desgarrador. Gritos, llantos, risas sin sentido, sombras caminando sin rumbo, miradas vacías perdidas en el techo. Y lo peor no era solo la enfermedad mental, lo peor era que también eran criminales peligrosos, asesinos, agresores, personas con episodios violentos y sin control de sus actos. Billy pensó que lo difícil sería escapar, pero pronto entendería que lo más aterrador sería sobrevivir allí dentro. Los reclusos de aquel lugar eran una mezcla peligrosa: inestabilidad y delito. Una combinación impredecible que convertía el ambiente en algo inquietante, casi irreal. Nadie en su sano juicio querría estar allí, excepto Billy, que no tenía otra opción. Uno de los internos lo seguía a todas partes, señalándolo y repitiendo sin parar: cigarrillo, cigarrillo. Era como una sombra pegada a él día y noche, agotando su paciencia. Otro prisionero vivía en su propia fantasía. Se creía un juez. Montaba juicios imaginarios y los demás lo seguían el juego. Se paraban frente a él, fingiendo llorar, cuando dictaba una sentencia. Todo el lugar era un teatro extraño del que nadie podía escapar. Un grupo diferente simplemente caminaba en círculos alrededor de una columna, sin propósito, sin conciencia, como atrapados en un bucle interminable. Cada rincón escondía a alguien más perturbado que el anterior. Fue entonces cuando Billy empezó a dudar de su plan. No estaba seguro de poder sobrevivir allí. Era, sin duda, el sitio más desconcertante que había visto en su vida. Pero había un detalle que le ofrecía una pequeña esperanza. Escapar de ese lugar sería mucho más fácil que salir de la prisión normal. Las paredes del edificio, que alguna vez fue un hospital, eran bajas, con grietas y bordes irregulares que hacían posible treparlas. La seguridad era mínima. Había pocos guardias. Todo lo que Billy podía hacer era esperar a que su amigo Patrick completara su parte del plan. Patrick debía conseguir una identidad falsa y documentos para que Billy pudiera huir. Había llevado dinero desde Estados Unidos y sabía que tendría que contactar a personas con experiencia en el mundo clandestino. Era arriesgado, pero era la única opción. Pasó el tiempo, y un día, Billy recibió una carta de su padre. Al abrirla, el mundo pareció detenerse. Su padre le informaba que Patrick había sido encontrado sin vida en su hotel en Estambul. En su intento de conseguir los documentos falsos, había tratado con personas peligrosas, y cuando descubrieron que tenía dinero, lo atacaron para robárselo. Billy quedó devastado. Sintió que todo era culpa suya. Si no hubiera intentado sacar aquella sustancia, si no hubiera terminado en prisión, si no hubiera planeado una fuga, si no hubiera pedido ayuda, Patrick no habría perdido la vida. La culpa lo consumía. Ese momento fue, para él, peor que ser arrestado o enfrentar la cárcel. Se sintió responsable del sufrimiento de su familia y de la pérdida de su mejor amigo. Oscuros pensamientos comenzaron a invadir su mente. Rodeado de personas fuera de la realidad, él mismo deseó perder la suya para olvidar su dolor. Empezó a caminar alrededor de la misma columna que los demás, imitando su comportamiento, perdiéndose entre ellos. Su espíritu parecía completamente roto. Por primera vez, abandonar la idea de escapar le resultó más fácil que continuarla. Un mes después, terminó su periodo de evaluación. Esta vez Billy habló con claridad ante los psiquiatras. No fingió nada. El resultado fue claro: no estaba mentalmente enfermo. Así que ordenaron su regreso a la prisión original. Regresó resignado. Solo le quedaban menos de 2 años de condena. Decidió cumplirlos sin causar daño a nadie más.
Ya había sufrido demasiado y había hecho sufrir a quienes lo querían. Los días pasaban lentos, pero pasaban. Billy tachaba cada uno en su calendario, hasta que finalmente solo quedaban 54 días. Entonces, el cónsul estadounidense en Estambul llegó a visitarlo. Billy pensó que quizás recibiría una buena noticia, pero la expresión seria del cónsul le heló la sangre. Cuando tomó asiento, recibió un golpe inesperado. El Tribunal Supremo de Turquía había cambiado su sentencia. Billy sintió que el mundo le daba vueltas. Preguntó, ¿qué significa eso? El cónsul explicó que originalmente había sido condenado por posesión, pero ahora el tribunal lo reclasificaba como contrabando. Habían intentado apelar, pero la decisión era definitiva. En un instante, todas sus esperanzas se desmoronaron. La nueva sentencia sería no menos de 30 años y podría incluso convertirse en cadena perpetua. Billy quedó en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que, de un momento a otro, su condena cambiara así? Hace apenas unas horas estaba contando los días para salir en libertad. Ahora, su futuro se había convertido en una oscuridad interminable. El cónsul se disculpó. Ni él ni el abogado podían cambiar la decisión del Tribunal Supremo. Billy regresó a su celda sin saber qué sentir. La desesperación y la rabia lo golpeaban como olas imposibles de contener. Le temblaban las manos, las lágrimas le brotaban sin control. Sentía que su pecho iba a explotar. Y entonces, ese pensamiento regresó con fuerza. Escapar era la única salida. No podía pasar el resto de su vida allí sin luchar. Al poco tiempo llegó oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo. 30 años, tal como había advertido el cónsul. Pero para Billy, 30 años o cadena perpetua eran exactamente lo mismo. Junto con la sentencia, también llegó una orden de traslado. Billy sería enviado a Imralu, una isla pequeña, aislada, cuyo único propósito era ser prisión. Toda la isla era una cárcel, como una versión turca de Alcatraz. Aunque Imralu era una prisión de alta seguridad, no tenía muros gigantes ni vallas electrificadas. La verdadera barrera era el mar. Un océano frío, agitado e imposible de cruzar a nado. La naturaleza misma era la medida de seguridad más poderosa. Paradójicamente, dentro de la isla había algo parecido a libertad. Los prisioneros podían caminar por ciertas zonas. Había guardias, sí, pero el ambiente se parecía más a un campamento de trabajo que a una prisión tradicional. En el centro de la isla había una fábrica de conservas donde los internos trabajaban diariamente. Cuando Billy llegó allí, experimentó un pequeño alivio. Después de años tan duros, poder moverse libremente era casi un lujo. Y pensó algo importante. Si podía caminar, podría buscar una oportunidad de escapar. Los barcos que llegaban a la isla estaban cargados de frutas y verduras. Los prisioneros descargaban la mercancía y la llevaban a la fábrica para procesarla. Billy observó con atención cada detalle: los barcos, los horarios, los guardias y, sobre todo, las pequeñas barcas de madera que llegaban atadas a los barcos principales. Llegaban llenas, pero regresaban vacías. Durante semanas analizó todo, buscando un punto débil, pero era imposible subir a un barco durante la descarga. La vigilancia era estricta y cada movimiento estaba controlado. Billy empezó a perder la esperanza, hasta que llegó el 2 de octubre de 1975. Ese día el cielo comenzó a oscurecerse. Un viento fuerte soplaba desde el mar, una tormenta se acercaba rápidamente. Y ahí ocurrió algo inusual. Los barcos no se marcharon. El capitán lanzó el ancla y se quedaron amarrados en la isla. Las pequeñas barcas de madera, completamente vacías, quedaron quietas junto al muelle.
moviéndose con las olas. En cuanto Billy las vio, supo que esa era la señal. Esa noche tenía que escape. No sabía si volvería a tener otra oportunidad así. La isla no tenía muros altos, solo edificios antiguos transformados en dormitorios, torres de vigilancia y la fábrica. Cada noche hacían un recuento de prisioneros. Después del recuento, todos debían dormir. Esa noche, Billy esperó pacientemente. Esperó a que los guardias terminaran su ronda, a que el silencio reinara en la isla. Cuando todo se calmó, se levantó de la cama. Debajo del colchón tenía una tela doblada. Dentro escondía algo que había conseguido semanas antes en la fábrica, un pequeño cuchillo. Era el comienzo de su plan, la noche que cambiaría su vida para siempre. Billy había envuelto el pequeño cuchillo en un trapo y lo había escondido bajo su cama. Cuando llegó la noche, bajó en silencio. Lo tomó con cuidado y se deslizó por una de las ventanas del dormitorio. En aquel lugar, las ventanas y puertas casi nunca estaban bien cerradas. Como ya se había dicho antes, aquello se parecía más a un campamento improvisado que a una verdadera prisión. Una vez fuera, Billy siguió el plan que llevaba semanas repasando en su mente. Primero se dirigió hacia los grandes contenedores de basura junto a la fábrica donde tiraban las cáscaras de frutas y verduras después del proceso de enlatado. Se ocultó detrás de ellos y observó el área en completo silencio. Los guardias hacían rondas nocturnas, pero no muy frecuentes. En las torres de vigilancia también había hombres con potentes reflectores que iluminaban distintas zonas. Billy había memorizado cada movimiento, cada rutina, cada dirección en la que solían apuntar aquellos focos. Por eso estaba seguro de que podía evitarlos, si no cometía ningún error. Su mirada se fijó en el muelle donde estaban amarradas las embarcaciones. Aquella era su salida, su esperanza, su única opción. Miró a su alrededor, respiró hondo y se lanzó hacia allí. Caminó despacio, con extremo cuidado, hasta llegar a las rocas que descendían hacia la orilla. Luego cayó de rodillas y empezó a arrastrarse por la arena. Era el punto más peligroso de toda su fuga. Si un guardia iluminaba esa zona, Billy quedaba completamente expuesto. Aún así, siguió avanzando lo más rápido que pudo. El agua estaba helada. Lo sabía, sí, pero cuando entró en ella, el frío lo golpeó como un puñetazo directo al alma. Aún así comenzó a nadar hacia los barcos, con la vista puesta en uno solo, el más cercano, su objetivo. Al llegar, se aferró al borde, subió tambaleándose y cayó sobre la cubierta tratando de recuperar el aliento. Le temblaba todo el cuerpo, una mezcla de frío, miedo y adrenalina. Pero no podía detenerse. Sacó el cuchillo y empezó a cortar la cuerda que unía el bote pequeño al barco grande. De pronto escuchó algo. Una ventana se abrió justo encima de él. Billy se encogió al instante, se acurrucó en el bote pequeño y contuvo el aliento. El dueño del barco sacó la cabeza. Estaba literalmente a centímetros de descubrirlo. Si solo miraba hacia abajo, pero el hombre solo escupió al mar, murmuró algo y volvió a cerrar la ventana. Billy esperó inmóvil 1 o 2 minutos que le parecieron eternos. Cuando todo volvió a quedar en silencio, retomó su misión. Siguió cortando hasta que la cuerda cedió. El bote se alejó empujado por las olas. Billy tomó los remos y empezó a remar con todas sus fuerzas. Remó y remó, sin preocuparse por nada más que alejarse de ese lugar. Cuando por fin miró atrás y ya no vio la isla, sintió algo que no sentía desde hacía años: libertad, una libertad tan pura que casi le hizo llorar. Pero la alegría duró muy poco. Estaba completamente perdido en medio del mar. Recordó los mapas que había visto en su antigua prisión,
La isla de Inralu estaba justo allí, y la costa más cercana era la provincia de Bursa. Tenía que dirigirse hacia el sur, aunque no estaba seguro del todo. Así que confió en su instinto, en su determinación y en la adrenalina que lo mantenía despierto. Remaré hasta llegar a la costa, o moriré en el intento, pensó. No había otra opción, y así lo hizo. Cuando amaneció, vio una línea oscura en el horizonte. Era tierra. Con una energía que no sabía que tenía, remó aún más fuerte hasta tocar la arena. Lo había logrado. Se había escapado de una de las prisiones más vigiladas y había sobrevivido al mar. Pero no podía quedarse ahí. Los guardias ya habrían notado su ausencia en el conteo de la mañana, así que empezó a caminar por la playa sin perder tiempo. Confirmó con los habitantes que efectivamente estaba en la provincia de Bursa. Por suerte hablaba turco. Desde la costa tomó un taxi al centro de la ciudad y luego un autobús público hacia Estambul. Allí lo esperaba su última esperanza, un hotel de la cadena Hilton, donde trabajaba un viejo amigo suyo de la primera prisión en la que estuvo, un amigo afgano que antes de que Billy fuera transferido a la isla le había dicho: «Si algún día logras escapar, ven a verme, te ayudaré». Y ahora, por primera vez en 5 años, Billy tenía una oportunidad real de empezar una nueva vida. Billy llegó al hotel con la última pizca de esperanza que le quedaba. Creía que su amigo, el único que podía esconderlo durante unas semanas, estaría allí para ayudarlo. Pero cuando preguntó en la recepción por él, los empleados le dijeron que aquel hombre había regresado a Afganistán hacía tiempo. En ese instante, Billy sintió que el mundo se le venía abajo. Todo su plan dependía de ese amigo, y ahora estaba completamente solo, sin rumbo, sin un lugar seguro, pero también estaba agotado, física y mentalmente. Así que decidió alquilar una habitación en el mismo hotel para descansar y pensar con claridad. Cuando despertó, pidió algunos mapas al personal y comenzó a estudiarlos. Necesitaba una nueva ruta, una nueva oportunidad para escapar definitivamente. Su objetivo era claro: llegar a Grecia. Era el país más cercano desde Estambul, y además, debido a las tensiones entre Grecia y Turquía, si lograba cruzar la frontera y lo detenían, lo más probable es que no lo devolvieran. El plan era directo, pero arriesgado: viajar desde Estambul hacia la provincia de Edirne, justo en la frontera. Allí corre el río Maritsa, un río enorme que separa Turquía de Grecia. Un lado es Turquía. Cruzas el río y estás en territorio griego. Billy llegó a una zona abierta cerca del río. Sabía que había soldados turcos vigilando, pero la frontera era tan larga que no podían cubrirla por completo. Solo algunos guardias pasaban de vez en cuando, patrullando rutas elevadas, mientras Billy permanecía en zonas bajas, casi como una trinchera natural. Observó sus movimientos desde lejos. Cuando vio que la zona frente a él estaba despejada, avanzó agachado. Cada vez que un soldado se acercaba, Billy se escondía detrás de arbustos pequeños o plantas que apenas lo cubrían. Avanzaba lento, casi reptando, como si cada paso pudiera ser su último. De pronto, mientras estaba dentro de una depresión en el terreno, escuchó pasos muy cerca. Se agachó inmediatamente. 2 guardias caminaban justo sobre él. Si Billy hubiera levantado la cabeza un segundo antes, lo habrían visto. Se quedó inmóvil, conteniendo incluso la respiración, tal como lo había hecho en el barco cuando casi lo descubren. Esperó, rezó, y por suerte, los soldados siguieron caminando sin notar su presencia. Cuando se aseguró de que ya no había nadie,
Salió de la trinchera y avanzó rápido hacia un área llena de árboles. Caminó cada vez más profundo entre ellos. Y entonces escuchó algo, un sonido familiar, agua. Corrió hacia ese ruido y después de unos metros vio el río Maritsa brillando débilmente. Aquello era su frontera, su escape, su última oportunidad. Sin dudar, se lanzó al agua. El miedo lo golpeó de inmediato. Si un soldado lo veía ahora, podría detenerlo en cuestión de segundos. Pero retroceder no era una opción. Era libertad o nada. Nadó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente hasta llegar a la orilla opuesta. Se incorporó jadeando, empapado y temblando. Caminó unos pasos hacia el interior del bosque. Según los mapas, esa orilla debería ser Grecia, pero nunca había estado allí. Todo le resultaba extraño, desconocido. ¿Qué pasaba si seguía estando en Turquía? ¿Qué pasaba si había soldados en ambos lados? Avanzó más, confundido, exhausto, con la mente nublada. Caminó junto a un pequeño sendero sin darse cuenta de que había una caseta militar justo al lado. Un soldado salió al ver la figura extraña. Se sobresaltó, levantó su arma y comenzó a gritarle. Billy levantó las manos de inmediato, intentando mostrar que no era una amenaza. El soldado seguía gritando, exigiendo respuestas, pero Billy no entendía nada. Ese fue el momento exacto en el que lo supo. No era turco, no hablaba turco, era griego. Billy sonrió. Primero una sonrisa pequeña, temblorosa, luego una risa completa, liberadora. Cayó de rodillas con las manos aún levantadas, riendo como si por fin hubiera despertado de una pesadilla de años. Más soldados salieron, rodeándolo con desconcierto. No entendían qué ocurría, pero Billy sí. Por primera vez en toda su vida, era un hombre libre. Pero incluso en Grecia la libertad no llegó tan rápido como Billy imaginaba. Los soldados griegos no fueron particularmente amables. Lo retuvieron durante casi 2 semanas, interrogándolo una y otra vez. Querían asegurarse de que no poseía información militar sobre Turquía debido a la antigua rivalidad y tensiones entre ambos países. Para Billy, aquellos días se sintieron interminables, un limbo entre la incertidumbre y la esperanza. Finalmente, cuando confirmaron que él no sabía nada relevante, las autoridades griegas coordinaron con los estadounidenses su traslado. Billy fue enviado a Frankfurt, Alemania. Allí volvió a ser interrogado, esta vez por funcionarios de Estados Unidos, y tras unos días de preguntas, por fin le dieron la noticia que había esperado durante años. Estaba autorizado a regresar a su país. El 24 de octubre de 1975, Billy pisó suelo estadounidense por primera vez desde su arresto. Cuando llegó al aeropuerto de Nueva York, lo esperaba una multitud gigantesca. Su historia había explotado en los medios desde el momento en que escapó de la prisión, y ahora periodistas, fotógrafos y canales de televisión querían registrar cada instante de su regreso. Pero entre toda aquella multitud, había un rostro que sobresalía entre todos, el de su padre. Billy corrió hacia él y lo abrazó con una emoción que no pudo contener. Los flashes de las cámaras iluminaron ese momento. Las fotos eran reales, capturadas ese mismo día, y recorrieron todo el país en cuestión de horas. Durante los días siguientes, el nombre de Billy aparecía en cada portada, en cada noticiero, en cada programa de entrevistas. Todos querían escuchar la historia completa contada por él. Sus amigos y familiares creían que volvería traumatizado, necesitado de tiempo para sanar, pero resultó ser todo lo contrario. Billy comenzó a relatar su experiencia con una claridad sorprendente, compartiendo detalles, emociones y reflexiones en cada entrevista. Su historia
se volvió una de las más famosas de toda América, y Billy decidió aprovechar ese impulso. En sus primeras entrevistas anunció que escribiría un libro contando toda la verdad, y así fue. Menos de 2 años después, en 1977, se publicó Midnight Express. Solo un año más tarde, en 1978, se estrenó la película del mismo nombre. El estreno provocó un enorme revuelo. El público estaba ansioso por ver la historia en la gran pantalla. Sin embargo, la película cambió numerosos detalles importantes. La fuga no se parecía en nada a lo que realmente ocurrió. En la película, Billy mataba accidentalmente a un guardia, tomaba su uniforme y salía caminando del penal disfrazado. Nada que ver con su verdadera y peligrosa fuga por mar. Además, el filme retrató a Turquía de una forma extremadamente negativa. Jueces, guardias, policías y hasta los presos turcos aparecían como personajes crueles, lo que generó una crisis diplomática real entre Turquía y Estados Unidos. Incluso Billy criticó la película públicamente, diciendo que durante su historia también conoció gente turca amable, solidaria y respetuosa, pero que el director ignoró completamente esa parte. El daño fue tan grande que el turismo en Turquía cayó drásticamente durante años. Con el tiempo, Billy ofreció varias entrevistas disculpándose por la imagen que la película proyectó del país. Repetía una y otra vez que respetaba profundamente a Turquía y a su gente. En 2007, 3 décadas después del estreno, Billy recibió una invitación oficial de la policía turca para visitar Estambul. Sus amigos y su abogado le advirtieron que no fuera. Temían que pudiera ser arrestado. Pero Billy, decidido a demostrar sinceridad, viajó. Al llegar, todo el país siguió la noticia. Se organizó una conferencia de prensa donde Billy pidió disculpas públicamente, reiterando que la película había exagerado y distorsionado su historia. Dijo que amaba Turquía y que estaba agradecido con muchas de las personas que lo habían tratado con humanidad en momentos difíciles. Aquella visita cerró por fin una herida que había durado décadas. El conflicto quedó atrás. Ambas partes se reconciliaron. Hoy Billy sigue vivo, con 77 años, y su historia continúa siendo una de las fugas más sorprendentes jamás contadas. Y así llegamos al final de nuestro relato. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias increíbles. Gracias por ver.